Muy bien. Voy a introducirme al tema de lo que creo que Dios tiene para nosotros hoy de la siguiente manera. Quiero que me acompañes al libro de Génesis 45:4. Ustedes se recordarán el personaje de José, que es una de mis historias favoritas en la iglesia. Es una historia que nos enseña tanto. Pero también tenemos que reconocer que es una de las historias más injustas que podemos encontrar en la Biblia. Porque una persona tan temerosa de Dios como fue José, y una persona tan recta como fue José, pues tuvo que sufrir una serie de cosas de parte incluso hasta de su propia familia. José es aquel personaje a quien su padre amaba, a quien su padre le tejió una túnica de colores, dice la Biblia, a quien sus hermanos por envidia lo vendieron como esclavo, fue a parar a Egipto, en la casa de Potifar, ¿verdad? Siendo esclavo, su esposa, la esposa de Potifar, quiso acostarse con él, él sale corriendo, total que va a parar a la cárcel y finalmente llega a gobernar Egipto. La Biblia dice que solo Faraón frente al pueblo estaba sobre José. Pero después, si no estaban frente al pueblo, en Egipto se hacía todo lo que José decía. Él era el mandamás en ese lugar. Y este pasaje, pues describe ya el final casi de la vida de José, cuando se reencuentra con sus hermanos. Y mira lo que dice el verso 4, Génesis 45:4. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos a mí. Y ellos se acercaron. Y él les dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Ahora adelántese 5 capítulos. Génesis 50, por favor. Génesis capítulo 50, verso 19. Dice la escritura: y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Me impresiona la historia de José, porque no encuentra usted un solo versículo donde él reniegue o se queje o haga algo en contra de sus hermanos. Aquí, en estos pasajes que acabamos de leer, él ya era el gobernador de Egipto. El corazón de José pudo haber sido un corazón lleno de odio, de amargura, de resentimiento, en contra no solo de sus hermanos, sino de todos los que le habían hecho daño, los carceleros, la esposa de Potifar. Y podríamos decir que si el corazón de José hubiera estado de esa manera, era hasta justificable. Humanamente era justificable por todo lo que había sufrido. Pero no lo describe la Biblia de esa manera. El corazón de José era un corazón sano, un corazón que no tenía odio, que no tenía resentimiento, que no tenía deseo de venganza. Y mis hermanos, quise empezar leyéndoles esto porque yo creo y estoy seguro que Dios desea que nuestros corazones sean muy parecidos a los de José. Y te voy a decir esto: Dios nos ama tanto que aún aquellas cosas que han ocurrido en contra tuya o que han acontecido en contra tuya, que te han hecho sufrir, aún esas cosas Dios las encamina a bien para hacerte bendición a ti y a tu familia. Aquí dice que José les dijo: no tengan miedo, no tengan miedo, no se preocupen por haberme vendido para acá, porque Dios tenía un plan, y el plan era preservar la vida de muchas personas a través de lo que ustedes hicieron, ¿verdad? El otro día, hablando con una persona ya mayor, ella me decía: mira, yo le perdono a mi esposo todo lo que me hizo. Ya su esposo murió. Le perdono sus infidelidades, le he perdonado su alcoholismo, sus borracheras, le he perdonado también la estrechez y a veces la escasez económica en la cual vivíamos, ¿verdad? Le he perdonado todo, pero hay una cosa que no perdono, y es que trató mal a una de mis hijas.
Eso sí no se lo voy a perdonar nunca, me dijo. Y entonces yo me puse a pensar que humanamente es razonable. Porque ¿quién de nosotros, los que somos padres, queremos que le hagan daño a uno de nuestros hijos? Ninguno. ¿No es cierto que cuando alguien le hace algo a uno de nuestros hijos, sacamos las uñas y sacamos hasta los dientes? Y estamos dispuestos a pelear por nuestros hijos a capa y espada, ¿sí o no? Quiere decir que cuando alguien le hace daño a uno de tus hijos, no me toques a mis hijos, porque ahí es otra historia, ese es otro cantar, ¿verdad? Y en esa parte yo entiendo a esta persona a quien yo amo mucho, porque nosotros como padres protegemos a nuestros hijos. Ese es el corazón natural, y digo natural entre comillas, de todo ser humano, proteger a nuestros hijos. ¿No es cierto que cuando nuestros hijos nacen dentro de nosotros, en el momento mismo en que los vemos, nace un amor totalmente protector hacia esa criaturita? Que no queremos que nada los dañe, que nada los toque, que nada los haga sufrir. Y esa es la parte que yo entiendo. Esa es la parte humana. Pero cuando nos trasladamos a la parte espiritual, la cosa cambia. Porque imagínense ustedes que Dios mismo dijera: yo a todos ustedes, y yo me incluyo, Dios viniera y nos dijera: les voy a perdonar a todos todo lo que me han hecho. Todo se los perdono. Les perdono sus infidelidades, sus murmuraciones, sus envidias, sus borracheras, sus adulterios, sus fornicaciones, todos los pecados, todas sus rebeliones yo las perdono. Pero lo que sí nunca les voy a perdonar es cómo trataron a mi hijo Jesús. ¿Qué pasaría si Dios dijera eso? Porque nosotros matamos a Jesús. Y cuando digo nosotros me refiero en sentido humanidad. Porque Él murió por nosotros. Que Dios allá arriba en su trono dijese: no, yo todos se los voy a perdonar, pero nunca les voy a perdonar cómo humillaron a mi hijo Jesús, cómo crucificaron a mi hijo Jesús. Nunca, jamás de la vida les voy a perdonar que lo hayan desvestido, que lo hayan matado desnudo frente al pueblo. No, nunca les voy a perdonar eso. ¿Qué sería de nosotros si Dios pensara de esa forma? Bendito Dios, Dios es Dios. Y por eso es Dios. Porque si Él se negara a perdonarnos y se negara a amarnos, dejaría de ser Dios, porque su esencia misma es el amor. Su esencia misma es la misericordia. Él no se puede negar a sí mismo, porque su naturaleza es el amor. No sé si me doy a entender. Cuando Dios te perdona a ti tus pecados, Él espera que lo que has recibido de gracia, también lo otorgues de gracia. Y la Biblia dice claramente que Dios perdona todas nuestras rebeliones, no porque lo merezcamos, sino porque Él se ama tanto a sí mismo que se niega a tener un corazón amargado. El ejemplo más grande que nosotros podemos tener, el ejemplo más vívido, más grande, más eterno, maravilloso que nosotros podemos tener es el ejemplo de Jesús. Jesús se negó hasta el último momento de su vida, estando crucificado, estando en el martirio. Él se negó a que su corazón se llenara de amargura. Porque aún estando crucificado, Jesús decía: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que están haciendo. Aún en esa situación, Jesús clamaba pidiendo perdón para nosotros. Esa es la clase de líder que tenemos. Esa es la clase de Salvador que nosotros tenemos. Ese es el Jesucristo que nosotros adoramos. Ese es el Jesús a quien diezmamos, a quien ofrendamos. Ese es el Dios a quien nosotros le agradecemos su misericordia. Dios desea que tu corazón esté limpio. Dice la Biblia que de todas las cosas guardadas, todo aquello que tú guardes, ¿verdad?
Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De aquí sale la vida. Dice la Escritura que el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, pero el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Quiere decir que nosotros en determinado momento sacaremos del corazón lo que guardemos y atesoremos aquí adentro. Dios desea que tú tengas un corazón sano, limpio, sin amarguras, sin odios, sin resentimientos. Yo les puedo asegurar que todos nosotros aquí, si nos ponemos a contar historias de las cosas que hemos vivido, les puedo asegurar que todos tenemos alguna historia de algo malo que nos hizo sufrir o de algo malo que alguien nos hizo. Pero vengo de parte de Dios a decirte que pienses igual que Él, que tus pensamientos sean los pensamientos de Dios, que perdones a aquellos que te han hecho daño por amor de ti mismo. Quizá tus ofensores, quizá aquellas personas que te han hecho sufrir, quizá no lo merezcan, como nosotros no merecemos el perdón de Dios, ¿verdad? Quizá no lo merezcan, pero tú sí mereces vivir en paz. Tú sí mereces tener un corazón limpio, porque eso es espiritualmente hablando, pero físicamente también hay consecuencias. ¿Saben ustedes, mis hermanos, que el cáncer está ligado directamente a un corazón amargado, a un corazón lleno de odio, de resentimiento? La presión arterial, problemas de la piel, problemas mentales, no digamos, ¿verdad? Las personas que generalmente asisten a la iglesia, y esta es una estadística real, las personas que generalmente asisten a una iglesia y profesan algún determinado nivel de fe, dice que tienen mucho más probabilidades de vivir que aquellas que no lo hacen. ¿Por qué? Porque cuando venimos a la iglesia recibimos este tipo de mensajes, ¿verdad? Recibimos esto, Dios nos hace entender, Dios nos hace ver las cosas de una manera diferente. Porque cualquiera podría decir: pastor, usted no sabe lo que a mí me hicieron. Usted no sabe lo que yo he vivido. Probablemente no lo sé, pero lo único que te puedo decir es que humanamente quizá no puedas perdonar, pero a través del poder del Espíritu Santo de Dios puedes hacerlo. Ustedes han oído muchas veces el testimonio, incluso en los encuentros, incluso el mismo Marvin Carrera lo ha contado desde este púlpito, que a él en Chiquimula le mataron a una de sus hermanas. Cuando yo conocí a Marvin, el corazón de Marvin estaba lleno de odio, de resentimiento. Oyendo las enseñanzas, oyendo las prédicas, oyendo a su servidor, él empezó a perdonar. Él le abrió su corazón al Espíritu Santo. El Espíritu Santo entró. Y él mismo cuenta que llegó a la cárcel donde el tipo está retenido y le llegó a decir que lo perdonaba. En nuestra carne, en nuestras fuerzas, en nuestra humanidad, probablemente eso no sea posible, pero en las fuerzas de Dios sí se puede. Hay un pasaje bíblico en donde Jesús está con sus discípulos y les dice: ¿quién dice la gente allá afuera que soy yo? Y entonces los discípulos dijeron: bueno, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, que tú eres Elías, que tú eres Jeremías o algún otro de los profetas. Y entonces Jesús cambia la pregunta y les dice: ¿y ustedes, mis discípulos, ustedes, los que andan conmigo, quién creen que soy yo? Y Pedro, que era siempre el más avispado de todos, ¿verdad?, levantó la mano y le dijo: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En ese momento Jesús le dice: bienaventurado eres tú, Pedro, le dijo, doblemente dichoso, porque no te lo reveló otra persona, no te lo reveló carne ni sangre, te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Sobre esa piedra edificaré mi iglesia, le dijo, y a ti te daré las llaves del reino. Porque lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Ahora, ojo con lo que dijo: a ti te daré las llaves del reino. Quiere decir que hay llaves que nos son dadas aquí en la tierra, que abren puertas en el cielo.
porque lo que atamos en la tierra es atado en el cielo, y lo que desatamos en la tierra es desatado en el cielo. Hay cosas que hacemos en la tierra que tienen una consecuencia directa en el cielo, como por ejemplo diezmar. Tú traes tus diezmos al altar aquí en la tierra, pero la consecuencia está allá arriba, porque allá arriba se abren las ventanas de los cielos, se abren las puertas del cielo y derrama Dios sobre nosotros sobreabundante bendición. El perdón es una llave que abre una puerta en el cielo, porque si tú no perdonas aquí en la tierra, Dios tampoco te va a perdonar a ti en el cielo. Entonces, hay llaves que nosotros podemos tener aquí en la tierra, pero la consecuencia es en el cielo. La fe, por ejemplo. La fe es una llave que abre infinidad de puertas. Yo me atrevería a decir que cualquier puerta la puede abrir la fe, porque la Escritura dice que al que puede creer todo le es posible, ¿verdad? Pues hay cosas que nosotros hacemos aquí en la tierra que tienen una consecuencia eterna y una consecuencia en el cielo. El perdón es una de ellas. Muchas veces en algunas otras prédicas yo le he contado esta historia, la historia de Nelson Mandela. Nelson Mandela, un político sudamericano de raza negra que fue detenido y fue prisionero durante 27 años, injustamente. Después de 27 años lo liberan, sale, se pronuncia a las elecciones de su país, gana la presidencia de Sudáfrica. Estoy pensando en la Copa de Fútbol. De Sudáfrica, ¿verdad? Llega a ser presidente de Sudáfrica. Y hay una película muy buena, se llama Invictus, que es la historia de Nelson Mandela, protagonizada por ese famoso actor Morgan Freeman. Buenísima, deja tanta enseñanza esa película, se la recomiendo, véala. Y hay un momento en donde Nelson Mandela está en su escritorio, en su despacho presidencial, y entra uno de sus asesores y le dice: señor presidente, ahora las cosas son diferentes, le dijo. Ahora usted es el que manda en este país. ¿En qué momento nos vamos a ir a vengar de todo lo que le hicieron? Y Mandela dijo: no, momentito, el país no tiene tiempo para esas cosas. No hay tiempo de venganzas, no hay tiempo de odios, no hay tiempo de resentimientos. Y acuñó una de sus frases más célebres, porque tiene muchas, pero esa es impresionante. Dice: cuando uno tiene un rencor, cuando uno odia a una persona, es como cuando te tomas un vaso de veneno y esperas que sea tu enemigo el que muera. Lo que quiso decir es que cuando tú odias, cuando tú tienes un resentimiento en el corazón, cuando tú tienes algo en contra de una persona, el único que se está envenenando eres tú. Y eso es lo que Dios quiere evitar. De todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. No te envenenes en contra de la gente. Perdona, suelta, libérate de esa esclavitud. José pudo haber dicho: no, ustedes ahora me las van a pagar. Ustedes no saben lo que yo sufrí de esclavo. Miren, ustedes no saben lo que yo sufrí estando preso. No, ahorita arreglamos cuentas aquí. Si aquí les tengo varias facturas, muchachos. Pudo haberlo dicho. Y humanamente podríamos decir que hasta justificable es, porque esa es nuestra manera de pensar. Pero no es la manera de pensar de Dios. Dios siempre nos motivará a todos nosotros a que perdonemos. Siempre perdona. Pastor, es que hay cosas que no se pueden perdonar. Hay cosas que solamente teniendo el Espíritu de Dios sobre nosotros se pueden hacer. Yo no creo que Jesús haya podido decir: Señor, perdónalos, que no saben lo que hacen, si no hubiese estado lleno del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo el que lo motivó a decir semejante frase. ¿Me doy a entender? Vaya conmigo a Efesios 4:30, por favor.
Dice la Escritura, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. No entristezcamos al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Y mira lo que dice a continuación, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En Cristo. Dios nos manda a nosotros a perdonar, ¿verdad? Dice el Señor en Isaías 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Leíamos en el momento de las ofrendas que Dios instituyó un libro de memoria para escribir todas las ofrendas y todos los diezmos que tú has traído al altar, ¿verdad? Y Él los recuerda todos, hasta la ofrenda más pequeña, más insignificante que tú has traído en beneficio del reino, esa está inscrita ahí. Y Dios la recuerda. Pero de nuestros pecados, el Señor no se acuerda ni uno de ellos. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Vaya conmigo a el libro del profeta Miqueas, por favor. Miqueas, capítulo 7, verso número 18. Dice aquí la Escritura, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, ponle atención a eso, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Quiere decir que Dios en el fondo del mar hay tierra. Ahí sepultó todos nuestros pecados y puso el mar encima. Hoy en la mañana allá en Puerto Barrio les decía yo, curiosamente mis hermanos, el hombre ha llegado incluso a Marte, ¿verdad? Ya llegaron y mandan a los robotitos esos y el otro, ya llegaron a la luna, lugares mucho más lejanos que el fondo del mar. Sin embargo, en el fondo del mar nadie ha podido llegar. Seguramente Dios querrá que nadie se dé cuenta de lo que ahí está escondido, sepultado. Entonces el Señor, cuando nosotros pedimos perdón, agarra toda esa maldad y la sepulta en el fondo del mar, ¿verdad? Entonces quédate con eso en la mente, porque todo lo que nosotros hemos hecho mal está en el fondo del mar, ¿verdad? Ahora quiero que vayas conmigo, porque esto se pone buenísimo aquí, a Mateo 18:23. Vamos a leer la parábola de los dos deudores. Mateo 18:23 dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Ese rey es Dios y nosotros somos los siervos, ¿verdad? Este rey quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzó a hacer cuentas y le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Déjeme darle unos cuantos datos aquí. Un talento era una moneda de oro que circulaba en aquel tiempo que equivalía a 6,000 denarios. Un talento igual a 6,000 denarios, 6,000. Un denario era la paga diaria para un trabajador del campo, para un jornalero. Quiere decir que un talento equivalía a 6,000 días de trabajo. Era mucho dinero. Y este que le presentaron al Señor
le debía 10,000 talentos. Mire la deuda que tenía. Quiere decir, si usted multiplica 10,000 talentos por 6,000, quiere decir que la deuda de este hombre ascendía a 60 millones de denarios. 60 millones de días de trabajo. 60 millones de días de trabajo. ¿Verdad? Yo me recuerdo que en una oportunidad yo estaba enseñando esto precisamente en un grupito en casa, y un compañero, un amigo me dijo, eso, ¿quién va a vivir 60 millones de días? Dijo, eso no está bien. Yo le dije, pues sí, aquí en la tierra nadie vive 60 millones de días, pero ¿y allá arriba? Porque allá está la eternidad, ¿o no? Allá sí es posible que alguien pase 60 millones de días en un martirio o acompañado del Señor, ¿verdad? Entonces la pequeña deuda que este hombre tenía era de 60 millones de días de trabajo. Nada poco, ¿verdad? Era mucho. A este, como no pudo pagar, dice la Escritura, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Vaya si no necesitaba paciencia el Señor para pagar semejante deuda. Yo te lo pagaré todo, le decía. El Señor o el rey de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, al que le habían perdonado, halló a uno de sus consiervos, a otro amigo trabajador igual que él, que le debía 100 denarios. Eran 100 días de trabajo los que a él le debían, ¿verdad? Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Las mismas palabras que él le dijo al rey, el consiervo se las dijo a él, ¿verdad? Verso 30. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Él no tuvo misericordia. Él sí metió en la cárcel a su amigo. No pudo perdonar 100 denarios. A él le habían perdonado 60 millones de denarios, pero él no pudo perdonar 100. Entonces mira lo que dice aquí. Verso 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado, subraya el 34, por favor. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y la conclusión está en el 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Obviamente las parábolas son pequeños cuentos que Jesús enseñaba. ¿Para qué? Para que nosotros con nuestra mente finita podamos entender los misterios infinitos del reino. Y es mucho más fácil entender así, ¿verdad? Lo que el Señor estaba tratando de decirles es, miren, Dios a nosotros nos ha perdonado una inmensa cantidad de cosas. Una deuda tan inmensa, tan grande, ¿verdad? Y nos fue perdonada a través de Cristo Jesús. Entonces, si a nosotros ya nos perdonaron semejante deuda,
¿Por qué nosotros no perdonar a aquellos que nos han ofendido? Que nos han hecho cosas mucho más pequeñas, que nos deben cosas mucho más pequeñas. Eso es lo que quiso decirle el Señor aquí. Ahora, esto es terrible, porque imagínense, llega un siervo, debe 60 millones de días de trabajo. Señor, perdóname. No, vendan a su mujer, vendan a sus hijos, vendan su casa, vendanlo todo. Y aún así no lograba pagar. Entonces vino el Señor y le tuvo misericordia y lo perdona. Sale a la calle, encuentra a un amigo, trabajador igual que él, que le debía 100 denarios, 100 días de trabajo. 3 meses y 10 días. Y dice que lo agarró del cuello, lo ahogaba y lo hacía. Y haciéndolo lo ahogaba, págame lo que me debes, y lo metió a la cárcel. Porque no pudo perdonar una deuda tan pequeña. Aunque a él le habían perdonado una deuda inmensamente grande, impagable, digámosle. ¿Verdad? Entonces los otros amigos, los otros consiervos, le fueron a contar al rey, le fueron a contar al Señor lo que había sucedido. Y entonces el Señor se enojó muchísimo. Dijo, tráiganmelo para acá. Y le dice, siervo malvado, no toda aquella deuda te perdoné. ¿No debías tú haber hecho lo mismo con tu consiervo? ¿Verdad? Y entonces literalmente el Señor se fue al fondo del mar, sacó todos los pecados correspondientes a esta deuda y le volvió a poner la factura sobre la mesa a aquel que no quiso perdonar. Aquello que ya el Señor había olvidado, el Señor lo volvió a sacar. Le dijo, ok, ¿no querés perdonar? Págame esta factura, pues. Eso es lo que mereces. Y llamó a los verdugos y lo metió en la cárcel. Entonces, ¿cuál es el mensaje, mis hermanos? Esto es más espiritual de lo que todos nosotros creemos. No es solo cuestión de, ay, es que yo te perdono. No. Es evitar que haya amargura en el corazón. Es evitar que haya resentimiento. Porque aunque Dios ya nos perdonó en Cristo Jesús, podría ser que perdamos la gracia que nos es dada. ¿Por qué? Por no perdonar a aquel que te ofendió. Pastor, ¿cómo poder perdonar a aquella persona que me quitó a mi pareja? Que se metió en mi matrimonio y deshizo mi relación matrimonial. ¿Cómo perdonar, Señor, a aquella persona que me estafó? ¿Cómo perdonar a aquella persona que me hizo quebrar en la empresa? ¿Cómo perdonar a aquel que mató a un ser amado, a uno de mis hijos, a un familiar? ¿Cómo perdonarlo? Humanamente no se puede, pero a través del Espíritu Santo sí se puede. Y el consejo de Dios es: suéltenlo, olvídenlo, sigan adelante, guarden su corazón, porque de aquí mana la vida. Cuando una persona se llena de resentimiento, de odio, de maldad, de deseos de venganza, lo que Satanás está haciendo es tratando de hacer que Dios cumpla su palabra para no perdonarte. Porque si tú no perdonas y si yo no perdono, tampoco ahí arriba nos van a perdonar. Parte del Padre Nuestro que Jesús nos enseñó, ¿acaso no dice, y Señor, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores? Capítulo 6 de Mateo. Y pareciera que la oración terminó ahí y que el tema terminó, porque dice, por los siglos de los siglos, amén, punto. Pero versículos más abajo el Señor retoma el tema y le dice, porque si ustedes no perdonan a todos aquellos que los han ofendido, tampoco mi Padre los va a perdonar en el cielo. El deseo de Dios es que tú perdones. Imitamos a Dios cuando perdonamos. Quizá no sea algo fácil de hacer. De pronto es sencillo, pero no fácil. Pero Dios desea que lo hagamos, porque los bendecidos vamos a ser nosotros. Los que te han ofendido, aquellos que te hicieron daño, quizá no merecen tu perdón, pero otórgalo, porque tú sí mereces vivir en paz.
tú sí mereces vivir con un corazón sano, limpio, íntegro. No perfecto, pero sí sano, sí limpio de ese tipo de cosas. Nuestro ejemplo más grande es Jesús. Cuando le perdonamos a las personas lo que nos han hecho, lo malo que nos han hecho, imitamos de una manera extraordinaria a Jesús. Porque vuelvo y repito, aún estando en el martirio, Él clamaba perdón para nosotros. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cierra tus ojos e inclina tu rostro ahí en tu lugar. Señor, te damos gracias porque tú nos has perdonado, porque con amor eterno nos has amado, porque te deleitas en ser misericordioso, Señor, y porque todos nuestros pecados y todas nuestras iniquidades y todas nuestras rebeliones las enterraste en el fondo del mar. Señor, yo te pido que de ninguno de los que estamos aquí y de ninguno de los que nos oyen a través de nuestra transmisión, tú vayas y saques de nuevo nuestros pecados y nos cobres de nuevo esa factura, Señor, por el simple hecho de no perdonar. Señor, ayúdanos a tener corazones llenos de bondad, de fe, de mansedumbre, de paciencia, de amor, de templanza. Y evítanos, Señor, el tener amargura en el corazón. Que toda raíz de amargura, Señor, jamás se convierta en árbol. Y que ese árbol jamás llegue a dar frutos dentro de nuestro corazón. Sabemos que si tu Espíritu Santo está con nosotros, podemos perdonar cualquier cosa. A través de nuestra carne y de nuestra humanidad no podemos, Señor. Hay muchas cosas que no perdonaríamos, pero a través de tu Espíritu Santo podemos hacerlo. Señor, muchas gracias. Gracias por enseñarnos, gracias por amarnos, gracias por perdonarnos. Y gracias porque a través de tu palabra, la mejor versión de nosotros mismos aún está por aparecer. Gracias, Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias y todos decimos amén. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Denle fuerte el aplauso al Señor. Y a ti que nos viste por nuestra transmisión, muchísimas gracias por conectarte. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.